La primera vez que escuché su voz no fue a través de un saludo, sino de un susurro roto por la estática. No puedo soportar otro domingo sin verte. La aguja del telégrafo temblaba como si también contuviera el aliento, y en la penumbra amarillenta de la central sentí que acababa de irrumpir en un confesionario ajeno. Afuera llovía sobre los tejados de Madrid, dentro el amor viajaba en puntos y rayas y yo era su testigo involuntaria. Me llamo Elisa Cifuentes y en 1892 era telefonista auxiliar en la central de telégrafos de la calle Ayaé Arenal. Mi mundo eran cables, chasquidos de relés y papeles finos que olían a tinta fresca. Tenía las manos heladas casi siempre, los dedos manchados de negro y un oído entrenado para distinguir entre la marea de zumbidos el ritmo exacto de cada mensaje. Nuestro supervisor repetía como un credo: la primera virtud de una telefonista es la discreción absoluta. Y yo creía en esa virtud, hasta que aparecieron ellos. Aquella noche, mientras las demás chicas murmuraban entre bostezo y bostezo, me tocó cubrir la línea que conectaba un pequeño pueblo de Guadalajara con Madrid. A esas horas, casi ningún telegrama circulaba ya. Por eso, cuando la aguja empezó a golpetear con una urgencia inusual, me incorporé, sorprendida. Ajusté el auricular al oído. El código Morse se transformó en palabras claras en mi cabeza, como si alguien las dictase al oído. Para señorita R., pensión de la calle Hortaleza, mañana a las 5, mismo banco del Retiro. Tu flores de mimosa en el pelo, por favor. Has salvado mi vida. F. Noté el rubor subirme a las mejillas. Era un mensaje breve, demasiado íntimo para ser dictado a una desconocida, pero así funcionaba el telégrafo. Lo secreto debía pasar forzosamente por nuestras manos. Registré el telegrama con la mayor pulcritud posible y lo derivé. No era asunto mío, tenía por qué serlo, pero no pasó mucho hasta que llegó el siguiente. Amada mía, tu carta de hoy aún está en mi bolsillo. No temas. Nadie sospecha. Mi compromiso se anunciará en Pascua, pero mi corazón ya te pertenece. Dime solo que resistes. F. Ese mi compromiso se anunciará en Pascua me heló la sangre. Comprendí al instante la naturaleza de aquella relación. Él estaba prometido. Ella, escondida tras unas iniciales y una pensión discreta. Me aparté un segundo el auricular, como si el metal me quemase la oreja. Podía haber pedido a otra compañera que se encargase de esa línea. Podía haberlo hecho, sí. No lo hice. Con los días los telegramas se convirtieron en una cita silenciosa entre ellos, y en una clandestina para mí. F escribía desde una población cercana a Sigüenza. Ella recibía en Madrid. A veces era solo una frase. Sigue llevando el pañuelo azul, es mi milagro diario. Otras, confesiones que parecían arrancadas de un diario íntimo. Anoche soñé con una casa pequeña y luces de gas en la ventana. Tú regabas unas macetas de geranios y yo volvía del trabajo sin compromisos ni mentiras. ¿Sería eso posible? Empecé a reconocer a F por su forma de dictar. Siempre dudaba antes de mencionar el compromiso. Lo alargaba como si la palabra misma le doliera. Cuando el telegrafista de su pueblo retransmitía, se notaba la contención, el silencio que no se imprimía en tinta. Aquello se convirtió, sin querer, en mi novela por entregas. El primer pequeño terremoto interior llegó una tarde de febrero, cuando, entre telegramas sobre cargamentos de trigo y anuncios de óbitos, apareció uno dirigido a señorita Ángela Ríos, pensión de la calle Hortaleza. Al final de la hoja la misma firma, F. Por primera vez ella tenía un nombre completo. Sentí una punzada extraña, una mezcla de cercanía y celos absurdos, como si Ángela fuese una amiga a la que no conocía y al mismo tiempo alguien que me robaba algo que jamás había sido mío. Empecé a imaginarla. La veía con un abrigo raído, subiendo las escaleras de la pensión con un ramo de mimosa en la mano, aguardando a que la patrona le hiciera entrega del telegrama. La imaginaba leyendo cada palabra 2, 3 veces, guardando el papel bajo la almohada. Yo, en cambio, regresaba a casa tras mi turno, a un piso modesto donde mi madre me esperaba con un silencio agrio y olor a col cocida. «Otra vez tan tarde, Elisa», me reprochaba, sin mirarme del todo. Ningún hombre respetable se fijará en una muchacha que pasa la vida entre cables. Si supiera, pensé tantas veces, que esos cables llevan más amor del que ha pasado nunca por el salón de nuestra casa. El segundo gran temblor llegó con un telegrama distinto. Esa tarde de marzo, la central estaba llena de humo de tabaco y luz oblicua. Yo llevaba horas descifrando mensajes comerciales cuando escuché el golpeteo acelerado procedente de la línea de F. Me puse el auricular. El código se precipitaba nervioso. Para Ángela.
Hoy he roto con mi padre. Le he dicho que no amo a la señorita Llorente, pese a su fortuna. Ha jurado desheredarme. Solo tengo tu nombre para sostenerme. Dime que todo este incendio vale la pena. F. Noté un nudo en la garganta. Aquel hombre que yo solo conocía por una inicial y por sus frases acababa de quemar sus puentes por amor. Mi lápiz tembló al transcribir. Cuando terminé, no pude evitar apoyar la frente sobre el pupitre un instante. El supervisor me lanzó una mirada inquisitiva, pero no dijo nada. Por primera vez sentí que mi papel pasivo se resquebrajaba. ¿Y si un telegrama se perdía? ¿Y si una palabra se cambiaba? Bastaría un error de mi mano para apagar aquel fuego recién encendido. Esa noche no dormí bien. Soñé con letras que caían al suelo como copos de nieve, con palabras que se borraban antes de llegar a su destinatario. Los días siguientes los mensajes se volvieron más intensos. F. hablaba de buscar trabajo en Madrid, de una vida modesta, a cambio de poder pasear del brazo de Ángela sin temor a miradas. Ella respondía, por lo que supe de sus réplicas, con la misma mezcla de miedo y euforia. No quiero ser la causa de tu ruina, dictaba ella, pero no sabría vivir sabiendo que te casas con otra. Cada vez que escuchaba su voz convertida en puntos y rayas, sentía que invadía un cuarto cerrado. Y, sin embargo, no me alejaba. El tercer pequeño gran giro llegó una tarde de abril, cuando el cielo estaba del color de las sábanas viejas y el aire olía a lluvia. Estábamos cortas de personal. Me encargaron de varias líneas a la vez. Entre un telegrama urgente al ministerio y un mensaje rural medio ilegible, apareció un remitente nuevo. Francisco de la Serna, hospedado en la Fonda del Español, Madrid. Se me aceleró el pulso. ¿Era él? El mensaje iba dirigido a señorita Ángela Ríos. Nada extraño. Pero el texto era otro. Hoy he llegado a Madrid. He visto tu calle desde lejos, pero no me he atrevido a acercarme. Mañana iré al retiro. Si no vienes, entenderé tu silencio y regresaré a la vida que detesto. Necesito una señal, cualquiera. F. Por un segundo, tuve la irracional impresión de que el telegrama estaba dirigido a mí, no a Ángela, no a la pensión de Hortaleza, sino a la muchacha que desde febrero respiraba al ritmo de aquella historia. Sacudí la cabeza, avergonzada de mi propia fantasía. Registré el mensaje y lo envié con diligencia. Esa noche, al volver a casa, pasé adrede por la calle Hortaleza. Era un atrevimiento, lo sé. Me detuve ante una puerta humilde con un letrero que decía «Pensión de señoras y señoritas, casa seria». Pude imaginar a Ángela tras alguno de los visillos. Me sentí una espía. Al día siguiente lloviznaba con timidez. Durante todo el turno estuve inquieta, pensaba en el retiro, en un banco cualquiera donde dos desconocidos para el mundo iban a jugarse la vida. Nadie habló de ellos en la central, ningún telegrama llegó aquel día. Un silencio espeso sustituyó las confidencias habituales. Empecé a temer lo peor. ¿Y si ella no había acudido? ¿Y si él, herido, se resignaba al compromiso que tanto decía detestar? La respuesta llegó 2 días después. Y con ella el momento en que mi vida dio un giro que jamás habría imaginado. Era casi la hora de cerrar. La luz del atardecer entraba oblicua, tiñendo de oro los montones de papel. El ruido de las demás líneas parecía distante. De pronto, mi aparato cobró vida. Reconocí de inmediato el compás nervioso de F. Ajusté el auricular, el corazón golpeándome las costillas. El mensaje iba como siempre dirigido a señorita Ángela Ríos, pensión calle Hortaleza. Eso me tranquilizó. Mis ojos siguieron la aguja mientras mi mente traducía. Ángela, hoy he comprendido algo terrible y luminoso a la vez. Ayer fui al retiro. Esperé en el banco acordado hasta que el parque quedó casi vacío. Una joven con flores de mimosa se sentó cerca, pero no levantó la vista de su libro. No eras tú. No sabía cómo eras, y sin embargo, supe que ella no podía serlo. No sé por qué. Me fui sin hablarle. Por primera vez, he entendido que te amo sin haberte visto, del mismo modo que ella me ha amado sin ver mi rostro, a través de palabras que no eran para mí. La aguja seguía golpeando. Sentí que el suelo se abría a mis pies. ¿Qué quería decir con «a través de palabras que no eran para mí»? Me obligué a seguir traduciendo, el lápiz apretado hasta casi romperse. Esta tarde he ido a la central de telégrafos. He visto a las telefonistas tras el cristal, inclinadas sobre sus aparatos. Una de ellas ha alzado la vista un segundo. He reconocido en sus ojos algo que no sabía que buscaba, el brillo de quien ha vivido con nosotros en secreto. He preguntado su nombre a un empleado. Se llama Elisa. Elisa Cifuentes.
Perdona, Ángela, si este mensaje te hiere, pero sospecho que tú, que trabajas en la pensión, solo eras el puente hacia ella. No sé cuál de las dos es más inocente en esta historia. Solo sé que hoy, al pronunciar en silencio el nombre de Elisa, he sentido que al fin decía la verdad. Me quedé inmóvil. El ruido de la central se apagó como si alguien hubiera cerrado una puerta. Leí lo que acababa de escribir. Mi propio nombre, allí rodeado de confesiones ardientes. Me miré las manos temblorosas. Recordé el rostro que él debía haber visto tras el cristal. Una muchacha ojerosa, con el pelo recogido a toda prisa, ningún rasgo notable salvo quizá la obstinación en el gesto. Y sin embargo, para él, yo era la sombra que se había deslizado entre sus palabras. Sentí una oleada de vergüenza, también de algo muy parecido a la alegría. Elisa, murmuró a mi espalda una de las compañeras. ¿Te ocurre algo? Me di cuenta de que estaba pálida con el pecho agitado. Cerré el talonario con un golpe seco. Tenía que decidir qué hacer con aquel telegrama. Si lo enviaba, Ángela sabría que había sido solo un puente accidental. Yo quedaría expuesta de alguna forma a través de las palabras de él. Si lo destruía, Francisco se quedaría sin su confesión, Ángela seguiría en un limbo y yo conservaría mi anonimato. Era la primera vez que mi lápiz tenía poder sobre tres destinos. Recordé la frase del supervisor: la primera virtud de una telefonista es la discreción absoluta. Pero, ¿qué significaba ser discreta en ese momento? ¿Guardar silencio sobre mi nombre o no intervenir en la historia de los otros? Respiré hondo, miré el papel donde mi nombre brillaba como una quemadura. Miré también la bandeja donde se depositaban los mensajes ya revisados, listos para salir. Durante unos segundos eternos mi mano osciló entre una y otra. Sentía el peso de mi madre, de su moral severa, del futuro de esposa respetable que aún quería imponerme. Sentía también, con igual fuerza, el peso de todas las noches en que había vivido, a escondidas, el amor ajeno. Finalmente, tomé una decisión que no tendría marcha atrás. Dejé el telegrama en la bandeja de salida, y en lugar de romperlo, me levanté, pedí permiso para ir al servicio y, una vez fuera de la sala, descendí las escaleras con el corazón en la garganta. Salí a la calle, al aire frío de la primavera, y caminé casi corriendo hasta la Fonda del Español, cuya dirección conocía por el remitente del telegrama. Cada paso era una traición y una liberación. En la entrada de la fonda dudé, pero el portero, al verme tan agitada, me abrió con un gesto. Pregunté por Francisco de la Serna. Mi voz me sorprendió, firme, aunque por dentro me temblaba todo. Me hicieron esperar en un saloncito que olía a vino y a tabaco. Los minutos se alargaron pesados hasta que la puerta se abrió. Él no era tanto ni tan poco como lo había imaginado. No tenía el porte de un héroe romántico ni el gesto altivo de un aristócrata. Era un hombre joven, con ojeras profundas y el cuello de la camisa algo desordenado, como si hubiera dormido mal muchas noches seguidas. Cuando me vio, se detuvo en seco. «¿Señorita Cifuentes?», preguntó, apenas un susurro. Asentí. No supe qué decir. No tenía telegramas en la mano ni papel que mediase entre nosotros. Éramos de carne y hueso, por fin. «Acaban de avisarme desde la central», siguió él, con una especie de incredulidad. «¿Tu nombre?» Yo pensaba que... Calló. Se llevó una mano al pecho, como buscando un guión que no tenía. Yo tampoco lo tenía. Podría haberme disculpado. Podría haber dicho que todo era un malentendido. Pero mi elección ya estaba hecha desde el momento en que había dejado que esas palabras salieran de la central sin ser destruidas. «Yo he oído todos tus telegramas», dije, con la voz más baja de lo que pretendía. «Los tuyos y los de Ángela. He sido, sin querer, la testigo. Nada de lo que siento es limpio o correcto, lo sé, pero cuando he visto mi nombre en tu mensaje he comprendido que ya no podía seguir fingiendo que era solo una máquina». Él cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, había en ellos una determinación tranquila. «No sé qué pasará después de hoy, Elisa», murmuró. «Sé que he hecho daño a una mujer buena, sé que he desafiado a mi familia, pero si vuelvo hoy a mi pueblo, si me caso en Pascua como si nada, viviré el resto de mis días oyendo en mi cabeza una aguja golpeando tu nombre. Prefiero enfrentarme a las consecuencias que a ese silencio». Nos quedamos allí, de pie, en aquel salón mediocre, mirándonos como dos náufragos que se acaban de reconocer en la orilla. No nos tocamos. No era necesario. Bastaba con que por primera vez las palabras pasaran por nuestras propias bocas y no por cables invisibles. El rumor de la fonda, las risas de otros huéspedes, el tintinear de vasos, todo seguía su curso alrededor.
La ciudad no se detuvo para contemplar nuestro pequeño drama, pero dentro de mí sentí que algo se reordenaba. Yo, la muchacha que siempre obedecía, acababa de elegir el amor y la verdad por encima del deber y del silencio. Y ese gesto, tan minúsculo visto desde fuera, cambió la trayectoria de mi vida. Al día siguiente, en la central, el supervisor me llamó a su despacho. Había llegado una queja vaga desde la pensión. Una tal señorita Ríos, que hablaba de indiscreciones de un hombre que la había utilizado para llegar a otra. No entró en detalles. El supervisor me miró con gesto severo, me recordó de nuevo la importancia de nuestra neutralidad. Asentí humilde. No mentí, pero tampoco me delaté. Sabía que si me despedían encontraría otro modo de vivir. Ya no estaba dispuesta a ser solo la sombra al borde de las historias ajenas. Francisco se quedó en Madrid. Buscó trabajo en una pequeña compañía comercial. Nos fuimos conociendo lentamente, con torpeza, sin el lirismo perfecto de los telegramas, pero con la verdad de las pequeñas cosas compartidas. Su padre cumplió su promesa de desheredarlo. Mi madre lloró, me llamó loca, insensata, ingrata. Te casas con un hombre que solo puede ofrecerte su esfuerzo y un nombre manchado, me dijo. Yo le respondí, por primera vez, con una calma nueva en la voz. Prefiero un nombre manchado por haber amado que un apellido limpísimo construido sobre mentiras. Nunca supe qué fue de Ángela. A veces, al pasar por la calle Hortaleza, alzo la vista hacia los balcones y me pregunto si alguna vez leyó aquel telegrama donde mi nombre se interponía en su historia. Quiero pensar que encontró, también ella, un amor donde no tuviera que esconderse tras iniciales prestadas. Me gusta creer que, en algún lugar de Madrid, otra mujer decidió no ser solo el puente hacia la felicidad de otros. Hoy, cuando el recuerdo de la central de telégrafos se mezcla con el olor del café de nuestra cocina, pienso en aquel momento preciso en el que dejé un papel en una bandeja en lugar de romperlo. Fue un gesto tan sencillo, tan pequeño, y sin embargo, todo lo que soy ahora nació en ese cruce de cables, tinta y valentía. Y ahora dime tú, que has llegado hasta aquí. Si hubieras estado en mi lugar, ¿habrías destruido aquel telegrama para proteger a todos? ¿O habrías dejado que la verdad siguiera su camino, aún sabiendo el daño que podía causar? Cuéntamelo en los comentarios y si te apetece seguir escuchando historias donde el corazón se atreve a desafiar lo establecido, quédate conmigo en este rincón de voces y recuerdos.